sección de entrevistas en el Stopper, primera entrevista, y antes de presentar al invitado, que lo veis aquí, nos sentimos muy afortunados porque nuestra prioridad para la primera entrevista de esta sección era hablar con alguien argentino, y para hablar de Bielsa, argentino, como veréis en nuestro logo, si veis nuestro logo entenderéis por qué, y para hablar de Bielsa, porque bueno, creo que todo aficionado al fútbol o los que nos consideramos un poco ya más locos del fútbol, Bielsa es un referente o alguien interesante en el que fijarse, y intentamos a ver si podíamos hablar con alguien que unía esas dos cosas, argentinidad y los conocimientos sobre Bielsa, y le escribimos a Matías Navarro, analista de fútbol y creador de la cuenta La Pizarra de Bielsa, y sorprendentemente nos contestó muy rápido, aceptó la invitación, así que Matías, muchas gracias y bienvenido al Stopper. Hola Juan, como no, muchas gracias a vos por la invitación, siempre es un placer hablar de fútbol. Como decía, la verdad que nuestra prioridad era empezar hablando contigo y contestaste muy rápido, así que genial. Debemos empezar obligados, porque cuando establecimos el primer contacto, cuando concertamos la entrevista, no había pasado de lo que vamos a hablar ahora, que es el trágico fallecimiento de Diego Armando Maradona, así que te voy a preguntar por eso, sobre todo porque tú y yo somos más o menos de la misma generación, de años parecidos, años que vienen después del Mundial del 86, o sea, no lo viviste tú viéndolo como espectador, pero por eso te quería preguntar qué supone esta trágica muerte de Maradona y qué supuso Maradona durante su vida para alguien como tú, que nació un poquito más tarde de ese Mundial. La realidad es que yo creo que acá, por lo menos en Argentina, no terminamos de dimensionar lo importante que es para el mundo Maradona. Lo estamos dimensionando recién ahora con todo esto que ocurrió. La realidad es que acá en Argentina muchas veces somos muy especiales en un montón de cosas, ¿no? Criticamos a Messi, y creo que debemos ser los únicos en todo el mundo, el único país en todo el universo que critica a Messi. Con Maradona hay y la habrá, porque la sigue viendo hoy en día, una relación amor-odio, obviamente desde lo futbolístico, que es absolutamente indiscutible. Para uno será el mejor o el segundo, o lo que sea. Obviamente, por mi generación, yo creo que Messi es el mejor que he visto, pero porque no he visto a Maradona. Una cosa es verlo en video, otra cosa es sentir el fútbol, yo digo, es muy de emociones. Entonces, una cosa es sentir la realidad y en el presente lo que significa Maradona. Y eso yo nunca lo voy a sentir, lamentablemente. O nunca lo había sentido porque no estaba vivo en ese momento. Pero también acá hay mucha bronca, hay mucho como encono de ese lado por la parte personal suya. Entonces yo creo que durante muchos años le perdimos el rastro a la trascendencia y a la magnitud que la figura Maradona en el mundo. A mí me sorprendió realmente mucho ver, no obviamente en Nápoles, no obviamente los argentinos por el mundo, porque eso estaba clarísimo, pero no sé, el otro día me mandaban fotos de Timor Oriental, que yo lo tenía de nombre y no tenía ni idea dónde estaba, y me mandaban una foto de dónde estaba en el mapa, me mandaban el homenaje que le hicieron en Uzbekistán, en Afganistán, y vos decís, son lugares donde la realidad es que obviamente yo no conozco, pero sí me ha ocurrido de ir a algunos lugares capaz más exóticos, o lo que para Argentina es más exótico, no sé, Serbia, Montenegro, todos esos países del este, a mí siempre me ha gustado, y es verdad que vos decís, sos argentino, es Maradona, es Messi, ahora también es Messi, es el Papa, obviamente, ¿no? Pero yo creo que acá le habíamos perdido mucho el valor de lo que representa Maradona. A mí particularmente, yo nací en el 90 y empiezo a tener noción del fútbol realmente a partir de los 4 o 5 años, entonces también es esa parte final de él, me he cortado las piernas, y el Mundial de posterior Estados ya Unidos. claro, con el doping y todo eso, que yo agarro muy sobre el final, casi que no lo disfruto, además, casi no lo disfruté nada, o sea, no lo pude entender nada. En cuanto a mí, no sé, a mí la verdad es que me golpeó del lado de sentir que debe ser muy complicado haber sido Maradona. Yo no puedo ponerme en sus zapatos, cuando muchas veces, como te digo, para mí nunca tuvo la trascendencia emocional que tuvo para la gente que es más grande que yo, por cuestiones lógicas, porque no lo viví, pero sí siempre me sorprendió la facilidad con la que se lo criticaba en la parte personal, cuando yo creo que nadie en la historia de la humanidad sabe lo que es ser Maradona sacando Maradona. Y cuando vos vas a países, como te digo, que para nosotros son ignotos, o incluso escuchás de gente que ha ido a países más exóticos todavía, decir que vos llegás y te conocen porque sos de Maradona, porque sos argentino por Maradona, y vos decís qué tipo de relación puede tener este país con Maradona, con la Argentina, y debe ser muy complicado, debe haber sido muy complicado. Entonces yo siempre tuve mucho respeto
por su vida personal desde ese lado. No, tampoco paso al extremo de vanagloriar todo lo que hace, porque también acá se pasa mucho a ese extremo, ¿no? De como Sí. jugó muy bien al fútbol y fue realmente el mejor de la historia del fútbol, se acepta todo, y tampoco creo que tenga que ser así, pero tampoco sentenciarlo a tal punto de que nosotros realmente no sabemos lo que es haber sido él. Es muy complicado eso. Claro, para el que le interese, en el Stopper, en la web, escribí un pequeño artículo sobre esto y mencioné a Eduardo Sacheri, al escritor argentino, autor del Secreto de sus ojos, Noche de la Osina, bueno, y otros libros. Él, el día que falleció Maradona, puso en su cuenta de Twitter, explicaba que había muchos medios de comunicación que le estaban intentando contactar para que diese su opinión al respecto. Y dijo algo que me hizo reflexionar, comentó, decía, yo le dejé en paz con su vida, le voy a dejar en paz con su muerte. Y es verdad, igual nadie le dejó en paz con su vida, como ahora tampoco parece que haya unas ciertas ganas de dejarle en paz con su muerte, porque ahora ya se empiezan a leer, bueno, temas que no son de fútbol y que no hace falta hablar, pero parece que su vida fue eso, lo que está siendo ahora su muerte. Todo el mundo opinando al respecto, para lo bueno y para lo malo. Sí, yo creo que también, no sé, tampoco hay, en líneas generales en el periodismo, por lo menos de Argentina, que es donde puedo opinar mayormente, no hay mucho respeto por la vida privada de nadie, entonces es muy complicado. Él cuando salió de la internación, tuvo a las pocas horas, estuvo en una casa, bueno, donde finalmente fallece, y le metieron un dron en su casa, le metieron cámaras, o sea, entonces no hay ningún tipo de respeto por la privacidad de nadie. Y yo creo también, y a mí eso sí me da mucha bronca, de que hoy hay programaciones de televisión casi 24 horas exclusivas de Maradona, criticando al entorno bueno, al entorno malo, a la familia, a este, al otro. Y yo he vivido durante los últimos, yo tengo 30 años, en los últimos 20 años, que esos mismos periodistas que hoy están criticando a todo el mundo y cómo no lo cuidaron, son los que se metieron todos los días en la vida de Maradona. Entonces, a mí eso sí me da bronca, porque yo creo también, si bien seguramente no haya sido tan trascendental la influencia de los medios como lo puede ser de lo que ha hecho Maradona y de la propia familia, porque por más que vos te metas en la casa de Maradona o en cualquier persona, nunca va a ser tan trascendente lo que pase de afuera hacia adentro como lo que realmente pasa adentro. Pero sí creo que ha sido muy importante en esta debacle, si se quiere, o en cubrir un montón de cosas, o en un montón de negocios en los que capaz él no estaba al tanto, no sé. O sea, la realidad es que a mí eso sí me da cierta bronca. Más que nada por la persona, porque yo lo que veo y lo que vengo viendo también es que se centra mucho en lo que ha sido como futbolista, lo cual es fantástico, pero la vida de cualquier futbolista se termina a los, como mucho, 45 años, 40 años, y después le queda, y más con la expectativa de vida que hay hoy, gracias a Dios, bueno, gracias a Dios, gracias a la ciencia, y al avance, te queda por lo menos otros 40 años más de vida en líneas generales, 40, 50 años más, de gente ve hasta los 90, 100 años, entonces vos decís, más, o sea, es muy chiquita la parte del futbolista como para quedarse con eso. Pero nadie después le interesó realmente a la persona y qué sentía él y cómo la pasaba él en el día a día. Realmente nadie se interesó. Y eso a mí me daba más bronca que la parte futbolística. Para hacer un poco una reseña, al final una cosa tan grande teníamos que comentarla. Claro, y si Maradona se hizo grande en algún sitio fue con la selección, porque al final en Nápoles fueron esos 5 años increíbles, pero en clubes sí que el inicio con Argentinos Juniors fue espectacular, pero luego en Boca estuvo una temporada, en el Barça no tuvo continuidad. Y para hablar de la selección aprovecho para ya irnos a Bielsa, que será un poco el hilo conductor de esta charla. Te leía en una entrevista tuya preparando esto, que a ti te empiezas a enamorarte, no sé si con el fútbol o con la manera de entender el fútbol de Bielsa, con la selección de Argentina del Mundial de Corea y Japón, con la de 2002. Sí. Que ahora hablaremos de ellos. ¿Cómo fue ese primer contacto con Bielsa, con el fútbol de Bielsa y con esa selección que era increíble? En realidad a mí me empieza a traer el fútbol en general a través de esa selección. La realidad es que en mi familia, a mi padre, hincha de un equipo aquí de Argentina y demás, siempre intentó inculcarme eso de ser hincha de, y la realidad es que a mí mucho no me interesaba, no era un deporte que me atrayera demasiado, es la realidad. Y todo cambió sí con esa selección, yo creo que ahí sí cambió radicalmente, porque a mí realmente yo me sentí identificado mucho con eso. A ver,
yo podía ver un partido de fútbol, yo era muy pequeño también, ¿no? Pero podía ver un partido de fútbol y la realidad es que no me interesaba ni el resultado, me atraía más capaz la gente, el hecho de, Sí. mirá, todo el mundo se está volviendo loco por esto, y la realidad es que no entendía demasiado el significado de eso. Pero el primer equipo que yo recuerdo y que realmente me atrae es ese. Después bueno, solamente algo que nunca en mi vida voy a saber, si en realidad fue la edad lo que me llevó a traer a la selección o a ese equipo o a fijarme en ese equipo, o si ese equipo es el que realmente me hizo atraer al fútbol, ¿no? O sea, también creo que a todos nos pasa que a cierta edad, capaz 8, 9, 10 años, ya empezás a tener cierta noción de ver el fútbol como algo más que el resultado o el gol nada más, no Sí. sé. A mí me pasó eso por lo menos. Y la realidad es que fue el primer equipo que a mí por igual me sentía atraído. No sé, esto de ir a jugar contra todos igual, o sea, la realidad es que yo la trascendencia después del significado futbolístico de esa selección la tomé con el tiempo, analizándolo y viendo los partidos de vuelta y demás. Pero sí que me sentí muy identificado con eso de ir a jugar y de dar espectáculo, si se quiere, ¿no? Y encima ganar, pues esa selección ganaba, y pisaba y pasaba por arriba a todos los rivales y jugaba contra Alemania, contra Holanda, y aunque no ganara, merecía ganarle, y era mucho esto de merecer, y de buscar, y a mí eso es lo que a mí me sentía atraído, como encontré ese atractivo, si se quiere, en el fútbol, ¿no? El hecho de decir, bueno, estamos ante una selección, ante un equipo que realmente va a buscar en todas las canchas y que realmente va a intentar ganar todos los partidos, que es algo que incluso hoy no ves en todos lados. O sea, después con el tiempo descubrí que es un equipo de autor realmente. Los equipos de Bielsa son un equipo de autor realmente, ¿no? Pero Eso te iba a decir, que para entender un poco la figura de Bielsa, si te parece, podríamos hablar de este equipo en concreto, porque creo que aunque acabase en un fracaso en cuanto a resultados, todo el proceso hasta llegar ahí es una de las mejores selecciones de los últimos años. Para poner en contexto a quien no conozca la historia, Bielsa debuta como entrenador en Newell's, gana no sé si es la apertura o el clausura o ambos. 2 torneos seguidos gana, sí. Los dos con En realidad Newell's. gana el campeonato y después gana la final contra Boca y gana todo nomás, sí. Para conocer bien la historia de Bielsa, si alguien nos está escuchando y no la conoce, hay un documental de Informe Robinson que lo explica muy bien. Ahí en Newell's, después de ser campeón, se va a México, después de un paso por México, Vélez, y estando ya en el Español aquí en Barcelona, le llaman con la selección. En este proceso con la selección argentina, en las eliminatorias arrasa, un equipo que, de hecho, hay un vídeo muy interesante, que supongo que lo habrás visto, que están en la concentración en Japón, la selección, y están cantando después de comer. Y ves esos, claro, ves al Piojo López, a Batistuta, a Crespo, al Cholo, a Aimar. Es que eran todos superestrellas. Llegan a ese mundial y no pasan de la primera fase. ¿Qué crees que eso supone en la carrera de Bielsa, si es que crees que luego se ha visto reflejado algo de eso en sus equipos como consecuencia de eso? ¿Y qué supone eso también en Argentina? Acá en Argentina nunca se lo perdonaron eso, nunca. A mí se me. Repito, nunca se lo perdonaron y se me hace difícil decir que hay que perdonarle algo a un deportista o a un entrenador, a quien sea. Porque la realidad, y mira, yo te decía algo más personal si quiere. Yo soy hincha de River. Entonces, y me toca hablar con gente, incluso con mi novia, que es de Boca, entonces obviamente hay cierta pica de ese lado, y te dice, bueno, pero vos odias o no perdonás a los jugadores cuando River se fue al descenso. La realidad es que yo lo que siento es que el jugador siempre va a entrar a ganar, va a entrar a hacer lo mejor que puede. O sea, yo no tengo como hincha que perdonar o que no perdonar algo. Yo entiendo que el jugador, el técnico, todos van a hacer siempre lo mejor posible para ganar. Después puede ganar empatado o perder, sentido común, y otro puede ser mejor, o vos podés tener una noche, o realmente capaz no te preparaste, pero yo siempre creo que todos van a hacer lo mejor para ganar. Entonces esto de, no, bueno, nunca se lo perdonaron, yo creo que nunca se lo perdonaron, pero me hace ruido también decirlo, porque yo no creo que haya nada que perdonar, yo creo que todo el mundo va a ganar y que gana uno solo, obviamente, si no sería muy fácil. Yo creo que en ese momento hubo responsabilidad de todos y en cierto punto de nadie. La Copa Libertadores, la Champions, capaz en Europa es distinto porque hay más diferencia de los muy, muy poderosos y los menos poderosos. Pero la Copa Libertadores, ahora que se juega un año, los mundiales sobre todo, son muy del corto plazo, son muy cortoplacistas en ese sentido. Vos imaginate que esa selección argentina trabajó durante 4 años, esa como todas, la de Brasil, de hecho. Pongamos el ejemplo opuesto, fue el campeón.
Brasil trabajó durante 4 años, ¿sí? Para llegar al Mundial. Y no fueron los 4 años brillantes que sí tuvo la selección argentina. Pero después del Mundial, en ese mes, en esas 3 semanas, les tocó estar en mejor momento y a Argentina no. Croacia llegó a la final del Mundial y yo estoy convencido de que Croacia no es más equipo ni que Bélgica, ni que Brasil, ni que, no sé, ni hasta de Colombia, te diría. Grecia ganó una Eurocopa sin jugar a Una nada también. Eurocopa, bueno, ni hablar. Entonces, yo creo que en los mundiales, yo creo que fue un fracaso, lógicamente, pues no es que tampoco estoy diciendo nada, no pasa nada y después tampoco pasa nada, no, yo creo que fue un fracaso, eso no convierte ni a Bielsa ni a ninguno de los jugadores en fracasado, fue un fracaso de esa competición, en todo caso. Pero yo entiendo también que en ese mes no estuvo todo lo fino que podría haber estado, un nivel competitivo muy duro de los equipos, todos jugadores que llegaron casi todos a todas las finales internacionales y nacionales de todos sus equipos. Y no sé, yo hago paralelismo de ese mundial con lo que pasó en la Copa Davis, bueno, justo contra Sí, contra España, ¿no? España, De sí, Mar sí. del Plata. Sí, Claro. sí. De que está siempre la historia acá en Argentina de que Del Potro juega el máster de, creo que Shanghái, en ese momento Sí. se jugaba, y llega fatigado a jugar la serie y ahí la perdemos contra España. Y la realidad es que creo que la Argentina pasó más o menos eso. Llegaban fusilados los jugadores en un calendario que aún hoy sigue siendo muy exigente y un calendario que aún hoy, si vos ves, los mundiales no tienen el vuelo competitivo, el vuelo de juego que tienen en los equipos. Antes, los mundiales marcaban, creo yo, lo que se iba a jugar durante 4 años en los clubes. Yo creo que hoy los clubes marcan lo que se va a jugar en ese mes en el mundial. Sí. Entonces, Francia, ni hablar, Alemania, para mí el caso más representativo, además porque eran casi todos de Barcelona y Real Madrid, pero basados en la idea de Barcelona y Guardiola, es lo que era España del 2010. O sea, hoy los clubes te marcan, ya en este milenio, los clubes te marcan la tendencia. Y en ese sentido, yo creo que Argentina no llegó bien físicamente de los jugadores. Yo creo que Bielsa, no sé si hoy hubiera hecho tal vez con la intensidad, o se hubiera manejado la intensidad que se manejó en ese momento, porque Bielsa es muy estricto en eso de, bueno, tenemos que trabajar con una intensidad 100%, Sí. Y en ese momento yo creo que sí les pasó factura, no tanto también desde lo físico, pero no tanto solamente de lo físico, sino también desde lo mental, desde lo psicológico. Si vos te fijás, Argentina para mí mereció ganarle ampliamente a Nigeria, empatar con Inglaterra y ganarle a Suecia. El de Suecia es un partido que el que lo quiera ver tiene, en la primera parte es un escándalo, hay 2 o 3 remates de cabeza en el área pequeña, luego el gol de Suecia es de falta. Pero si te fijas, así todo, ni siquiera contra Suecia fue lo brillante futbolísticamente que había sido como fue en las eliminatorias. Sí. Después tenía así una intensidad de ir, y es uno de esos partidos que pasan una vez cada 1,5 millones de años. Y puede pasar, ¿entendés? Que lo peloteaste, mereciste ganar por 3, 4 goles y en una jugada totalmente aislada, ellos te hacen un gol y fíjate que ni siquiera el gol de Argentina fue claro, fue un penal que después que lo fallan. Claro, o sea, es como que estaba dado para que fuera todo así, como arrancado con el pie izquierdo. Pero no sé si yo creo que acá se lo condena demasiado por eso y que nunca se lo perdonaron y dudo que alguna vez se vayan a perdonar. De hecho, es más, hasta hace una hora yo estaba hablando con amigos fuera del mundo del fútbol, hablando justamente de Bielsa, y lo primero que saltaron es, pero quedó fuera del Mundial 2002. Entonces es muy complicado. Y yo les decía, sabiendo que van a hablar con ustedes, justamente eso. Ahora tengo una charla que solamente vamos a hablar de eso, pero ¿entendés? Es ir más allá de qué pasó en el Mundial 2002. O sea, descartamos la vuelta de Bielsa como seleccionador argentino, ya eso lo descartamos. No, yo te digo que acá hay mucha gente que realmente, sacando lo que es tal vez el hincha más cerrado, de decir, bueno, no le vamos a perdonar eso, hay mucha gente que después, con lo que ha pasado en Chile, con lo que ha pasado en el Athletic, en el Marsella, ahora el Leeds, que realmente lo quiere. Y además en Argentina no hay muchas opciones para entrenadores. O sea, la realidad es que Argentina tiene a Simeone y a Gallardo. Después no hay, y a Bielsa, ¿no? Pero digo, por fuera de Bielsa. Simeone y Gallardo. Pochettino. Pero si vos te fijás, Pochettino, y yo lo hablo, esta aplicación va desde la mentalidad exitista del argentino, no de lo que yo crea. Pero en la Argentina se mide mucho con el éxito. Y hoy muchos quieren a Pochettino, pero Pochettino no ha salido campeón. Entonces también cada vez que habla de Pochettino dice, bueno, pero él nunca salió campeón y ni siquiera se valora con quién está compitiendo. No, y que después de Bielsa, claro, estamos hablando de 2002, después de Bielsa tampoco ha ganado nadie con Argentina, ya han pasado casi 20 antes años. De Bielsa, el último... Desde el Coco claro. Basile, ¿no?
desde esa Copa América. Y Argentina salió campeón solamente 2 veces en su historia y llegó a final 5 veces, una contando la del 30. Pero digo, llegó a final en realidad 4 en los últimos 50 años, 60 años, 70 años, ya casi 100 años. Llegó 4 veces a una final del mundo y pasó pasó a la final, si mal no recuerdo, ahora bueno, con Sabela de mente, pero por primera vez desde el 94, que es del 90, en realidad Argentina no pasaba el cuarto de final. Entonces tampoco estamos hablando de una selección que sea potencia de candidato, más allá de lo que nosotros creemos que somos, que no somos realmente. Eso te iba a preguntar, ahí va a ir. A mí me da la sensación desde fuera, además, pues lo que hablábamos antes, Maradona siempre lo tienes como un ídolo y es argentino. Messi, siendo de aquí de Barcelona, ¿qué te voy a contar? Entonces, siempre vemos desde aquí a Argentina con un cierto cariño. Ves la Copa América y quieres que gane Argentina, ves un mundial y, por ejemplo, en el último estaba viendo la Argentina-Nigeria y cuando marcó Rojo, digo, pues si parezco de Rosario. Entonces, pero desde fuera, la sensación es que la presión, los medios, la afición hace que los jugadores, cuando llegan a competiciones como el Mundial o la Copa América, y lo ves en Messi reflejado, porque cuando marca un gol incluso lo celebra más que cuando está aquí, porque es como que se quitan una presión de encima, yo creo que autoimpuesta por ese entorno, que para lo bueno y para lo malo, como hablamos antes con Maradona en Argentina, es muy radical. No sé si es mi percepción desde fuera o realmente es así. Yo creo que nosotros somos mucho menos de lo que creemos que somos, en líneas generales. Que la presión de la gente y de los medios es muy grande. Vos fíjate que acá es algo muy raro. Argentina llegó al final del Mundial 2014, final de Copa América 2015, final de Copa América 2016, y a esa generación se la tilda de fracasados. Todo fue un fracaso, pues no salimos campeones. Y sin embargo, en la última Copa América salimos terceros, perdimos la semifinal con Brasil encima, pero como no estaba casi ninguno, sacando Messi, y creo que estaba bueno también, pero digo, quedaban 2 de la generación anterior, eso fue un éxito total. Entonces es como muy rara la vara, acá es muy raro. No sé, acá en Argentina Bilardo es ultra ganador y un genio, y Menotti es un fracasado y un mentiroso, pero Menotti tiene más títulos que Bilardo. Entonces, pero después cuando te hablan te dicen, no, el único que vale es el que gana. O sea, es todo muy raro, la Argentina somos muy raros. Yo creo que somos mucho menos de lo que realmente pensamos. Si vos comparás a nivel selecciones y a nivel clubes, yo hago muchos ejercicios, ¿no? Cada vez que acá, que por suerte me viene pasando bastante seguido, con River, San Lorenzo, bueno, bastante seguido, es otro caso en realidad, ¿no? Estudiante de La Plata, un poco más atrás, siempre los medios empiezan con, bueno, este es el año en el que el equipo argentino le puede ganar Real Madrid, le puede ganar a Barcelona, porque mirá, el Real Madrid no sacó 25 puntos de ventaja de la liga, entonces es más parejo. Y la realidad es que si vos te fijas, y ahora mucho más que se rompió, yo creo que desde el 2008, 2009 se rompió absolutamente todo en el mercado del fútbol mundial, sí. Todo, completamente todo. Vos fijate cómo estaba a nivel clubes, la relación Copa Intercontinentales y Copa del Mundial de Clubes, ahora, ¿no? Sudamérica con Europa. Y antes de que existiera la Copa Mundial de Clubes, cuando era la Copa Intercontinental, creo que Sudamérica había ganado 2 o 3 títulos más que Europa. Sí. Y ahora, desde que arrancó esa competición, que creo que el primero fue Boca, que jugó en 2017, sí. Ahora Europa creo que le saca 8 o 9 títulos de distancia. Y si vos te fijas, no hay un sudamericano que en semifinales, jugando contra equipos infinitamente menores de Asia, de África, de Oceanía, le pasó a River. No hay un solo... A River. También que River fue capaz de un momento especial porque venía con todo lo que había pasado contra Boca, un mes suspendido, o sea, fue un caso muy especial, pero digo, no hay ningún sudamericano que haya ganado esa semifinal en el Mundial de Clubes por más de un gol. O sea, y son cosas que creo que te marcan cómo está Sudamérica respecto a Europa, saliendo un poco de Argentina, pero cayendo también en Argentina. Brasil fue el último campeón en 2002. Y si vos te fijás, la gran mayoría de los jugadores estaban en Europa jugando ya. 2006, campeón Italia, todos en Europa. 2010, y en las 5 ligas grandes, digo, ¿no? 2010, campeón España, todos en Europa, y casi todo Barcelona, Real Madrid. 2014, Alemania, todos en Europa. 2018, Francia, todos en Europa. Entonces, creo que hay una tendencia de eso. Y si vos te fijás, Argentina realmente en la elite mundial, porque de verdad, vos me decís, tenemos a Messi. Bueno, Messi es la superestrella del mundo. Ahora, es un jugador. Si vos después te fijas, Argentina tiene los 2 arqueros, los 2 titulares,
de Sudamérica. Ah, No tenemos casi lateral derecho asentado en el que vos digas, bueno, este es el lateral derecho de la selección. El izquierdo, que es Calafico, que a mí me gusta mucho, juega en el sí. Ajax. Otamendi alternaba en el City y ahora se fue a Sí. Portugal, que es una liga de segundo nivel en Ujú. relación. O sea, vos fijate, y no hay jugadores. Di María, ahora pensando rápido, Di María, Paredes, Messi, Agüero. O Campos, a mí me encanta, pero juega en el Sevilla, que sigue siendo segundo nivel de España. No es Tienes a Barcelona, Real Madrid, Atlético. Dybala y que luego en la selección no Dybala es en la titular. Juventus, que no juega porque juega de Messi. Entonces, vos te fijas de un plantel de 30 que van al Mundial, solamente 4 o 5 que están en la Liga. Entonces es muy complicado eso, porque hay mucha diferencia, hay mucha diferencia. Y yo creo que nosotros somos menos de lo que pensamos. Yo creo que Brasil es menos de lo que pensamos nosotros que es Brasil, ni hablar del resto de Sudamérica, ¿no? Uruguay, hasta te digo, capaz el más competitivo de una generación que ya está sufriendo ese lógico recambio al momento de los jugadores se van retirando. Mm. Entonces yo creo que somos menos y yo creo que la presión de acá, nosotros es fácil, o sea, vivir acá es muy gracioso, porque vos escuchás durante 4 años que Argentina no es candidato, ¿sí? Que Y llega Argentina al no, la Mundial. verdad, vení. Y llega el Mundial y no lo ganamos. Y lo ganamos, ¿eh? Y cuando en el último Mundial cambiamos de técnico 3, 4 veces en el ciclo, salimos con de vuelta, pero vos acordate en el 86, salimos campeones del mundo y en el día anterior no sabíamos cómo formaba el equipo venía mal. Sí, pasa una vez en la historia. Croacia también llegó a la final y Mm. cambió el técnico antes de arrancar el torneo, la figura o el goleador, no me acuerdo quién era del equipo, se peleó con el técnico, abandonó la concentración y llegó a la final. Esa Sí. no es la regla, es la excepción. Si vos te fijas después, los campeones del mundo son todos proyectos. Desde en este siglo, en este milenio, son todos proyectos, no son casualidades. Es Mm. más, Croacia, como te digo, llega a la final, a los ponchazos, a los golpes, pero después en la final no compitió, porque ganó el proyecto. En el mundo actual ganan los proyectos, en Argentina no hay proyecto hasta ahora. Capaz ahora me cambia todo, pero digo, hasta hoy no hay proyecto, entonces es muy difícil ser competitivo. Hablando de proyectos, claro, lo que dices tú, es muy difícil porque además no hay paciencia, lo de que pase lo que de Ferguson en Manchester o Wenger en el Arsenal, son cosas que yo creo que no van a volver a pasar. ¿Qué tiene Bielsa? Porque hablamos de lo que se valora el éxito en lugar de qué has hecho para llegar allí. Luego, lo que comentabas tú, sobre todo en campeonatos cortos, puedes ganar o no, pero valoramos la vara de medir es si has ganado o no. Y es lo de siempre. Al Mundial van 32 selecciones. No puede ser que 31 fracasen y solo una sea Claro. exitosa. Entonces, Bielsa, que es lo que se le achaca siempre, que no ha ganado más allá de con Newells, con Vélez una vez, Chile sin levantar ningún título, pero poniendo las bases de lo que luego fue la Gran Chile de San Paoli. ¿Qué hace que sea tan admirado en todo el mundo? Tú que lo has estudiado tanto, que lo conoces tanto, ¿por qué crees que es tan respetado? Yo creo que de hecho más respetado internacionalmente que en Argentina. Como casi todo lo bueno. Yo creo que Bielsa tiene mucho Bielsa para mí tiene dos tipos de hinchas, si se quiere, ¿no? Tiene muchos detractores que se van a quedar con el Mundial 2002, aunque no ganó la final contra el Atlético de Madrid, contra el Barcelona, no sé, con lo que sea, que en líneas generales son muchos los que se quedan con el 2002, entonces es muy coincidente de este lado. Y después tiene dos tipos de hincha. Uno del que yo intento alejarme desde ese lado, que es el de vanagloriar todo lo que haga y que se utiliza mucho la frase de no importan tanto los resultados, sino los valores del recurso. No me acuerdo ni la frase, que soy sincero. Mirá, intento alejarme, no me acuerdo ni la frase. El valor de los recursos utilizados, algo así era la frase. Sí. Que es la parte humana y que es la parte que yo valoro muchísimo suya, que el detractor lo toma como si fuera un personaje. Yo creo que él es así, o sea, yo creo que él tiene esos valores y a mí me parece, vale la repetición, muy valioso tener esos valores en el mundo del fútbol, que te haga tan sucio, tan emparchado, y que es muy difícil reconocerlos en el mundo del fútbol. Entonces tiene esa parte del hincha en el que le va a justificar absolutamente todo por ese tipo de valores y por decir es alguien distinto a la media, que coincido que es distinto a la media, no tengo ningún tipo de duda. Pero después tiene el otro tipo de hincha, del cual me siento más identificado yo, si se quiere, que es la parte en la cual el mundo de los entrenadores lo elogia a Bielsa. Y que es entender que él toma equipos que no tienen demasiado valores individuales, demasiada jerarquía individual como para competir, y compite,
que muestra también un nivel de convencimiento al futbolista de hacerlo creer que él es igual que Real Madrid, aunque sepan que no es igual al Real Madrid. El futbolista no es tonto. No es que vos decís sos igual al Real Madrid y entonces salimos a la cancha pensando que somos igual al Real Madrid. O sea, claramente no funciona así. Bueno, menos que este Real Madrid. Pero digo, claramente no funciona así. Pero los convence y los machaca y los mejora y agarra futbolistas que, como te digo, que tal vez en el mercado no tienen tanto valor y los revende, no sé. A Nicolás Pepe lo vendieron del Lille al Arsenal por 40 millones de euros y ellos lo habían comprado muy barato, y así te puedo decir 35 jugadores que fueron potenciados. Y si vos agarrás al equipo que es hoy Leeds en comparación a lo que era antes de Bielsa, valen todos 10 veces más. O sea, también es ese valor, ¿no? De entender. Yo no creo que sea ni fácil dirigir estrellas, ni fácil no dirigir las estrellas. Viste que siempre al que no dirigió las estrellas, a Bielsa, se exige, bueno, a ver cuándo va a dirigir a un grande para salir campeón, y a Guardiola, que dirige todos grandes, Es bueno, al contrario, sí. Claro, que demuestre su valía dirigiendo a un equipo de juveniles, y no funciona así. Pero lo que sí yo creo es que no es fácil llevar a jugadores que no están en la elite a la elite, ¿sí? De la misma manera que no es fácil controlar un vestuario de elite. O sea, ninguna de las dos cosas son simples. Y Bielsa, yo creo que Bielsa, con Leeds siendo un equipo plenamente de Championship casi, o sea, cambió muy poquitos nombres. Es más, Rodrigo, que fue la gran incorporación, está jugando poco y nada, pero con eso le compitió, aún mereciendo perder, por más goles para mí, le compitió al Liverpool, le compitió, y para mí mereciendo ganar al City, le mereció ganar al Arsenal, le ganó al Everton. No sé, o sea, vos agarrás y decís, son todos equipos que hoy están por encima del Leeds, y sin embargo en la cancha no parece que sea así. Entonces yo creo que eso tiene un valor muy grande de potenciar así al futbolista, porque al fin y al cabo el futbolista, y esto no me acuerdo a quién se lo escuché, pero que para mí es real, los títulos te van a quedar obviamente en Wikipedia, en el palmarés, el día de mañana, pero lo que realmente tiene valor es lo que el futbolista dice de vos. Y yo creo que Bielsa, sacando uno o dos jugadores con los que ha discutido, el resto todos hablan bien de él y todos se sienten mejorados por él. Eso para mí tiene mucho valor. Así que es verdad que si lo piensas fríamente dices, vale, subió con el Leeds Championship, pero ahora le nominaron a Mejor Entrenador del Año. Que sí que es verdad que hay otros entrenadores que igual, claro, Championship no es el primerísimo nivel, que igual han metido, no sé, hay entrenadores que han metido equipos en Europa y no se les valora tanto, que parece que todo lo que hace Bielsa, sobre todo los que le seguimos y tal, que lo agrandas un poco más, pero entonces sí que lees y me planteo, qué es lo que me hace seguir siéndolo, lo que dicen los jugadores que ha tenido. Tú escuchas a Batistuta hablar de él, a Yaba hablar de él, así, digo, jugadores que perdieron con él en el 2002. Y que hay entrenadores, no sé cómo valoras tú, que tantos entrenadores, antes hablabas de Pochettino, de Simeone, fueron jugadores suyos, Berizzo fue jugador suyo. Hay mucha gente que pasó por él que acaba siendo entrenador de primer nivel también. Sí, yo creo que también es una escuela de entrenadores, Bielsa, en ese sentido. No sé, porque te soy sincero, bueno, obviamente no fui futbolista y no podría decirte la explicación desde adentro. Lo que yo sí creo desde afuera es que él tiene un método, o tenía en ese momento, cuando comenzó a dirigir, un método que era muy avanzado para su época. Yo siempre digo que para mí no está bueno ni estar retrasado a tu época, ni tampoco estar tan avanzado, porque muchas veces es difícil de seguirte la corriente de ese lado. Pero tenía un método que se está utilizando hoy, y que en ese sentido los jugadores ya desde jóvenes, de 16, 17, 18 años, tenían una forma de aprendizaje que después, si ellos son inteligentes al momento de superar esa juventud, ¿no? Porque todos hemos sido adolescentes, de superar ese momento de adolescencia y entender el significado de lo que habían aprendido, lo pueden aplicar para cuando ellos sean entrenadores. Yo creo que Bielsa de ese lado les dio ganas de ser entrenadores, ¿entendés? O sea, como les dio ganas de dirigir. Y eso para mí también es muy valioso. De hecho, no es casualidad. Les puede mejor, les puede peor. Pueden tomar más o menos cosas. Pochettino dice que él no es bielcista. Martino, yo creo que él no es línea directa de lo que quiere Bielsa. Para mí el ejemplo más claro, si se quiere, y más lineal desde todo ámbito es Heinze. Pero la realidad es que sí que ha criado muchos entrenadores desde ese lado y que tiene un valor muy grande. Para mí eso tiene un valor muy grande también. Antes de ir a hablar del plano táctico y tal, dos preguntas más. Claro, aquí es muy difícil descubrir nada sobre Bielsa porque se han escrito infinidad de reportajes,
hay documentales, como decíamos, pero a mí hay un episodio o un punto de su trayectoria que no se ha hablado tanto y que me sorprende y que quería aprovechar para preguntártelo a ti, Matías, que es su etapa en Atlas. Es una cosa que me sorprende porque después de ser campeón con Newell's se va a México, al Atlas, que no es un equipo, no es el América, no es un equipo súper potente, en cambio se va allí y vuelve un poco a hacer lo que hacía Newell's antes de entrenar al primer equipo, que era trabajar con la cantera, probar a miles, y cuando digo miles es literal, a miles de jugadores jóvenes y construir en Atlas un poco la base para que ellos, luego darles las herramientas para que empezasen a prosperar como club. ¿Eso por qué pasa eso? No, yo creo que Bielsa tiene a Bielsa, imagino yo, lo que más le gusta es eso de formar jugadores. Él tiene un perfil muy formador. Yo siempre digo que cuando dicen, bueno, ¿por qué no eligió un equipo grande? Yo creo que él tuvo ofrecimientos, habrá tenido muchos de elegir equipos grandes, no son tontos los equipos grandes, o sea, los dirigentes de equipos grandes. Pero yo creo que a él lo que más le gusta es el hecho de formar jugadores, de agarrar jugadores tal vez no tan de la elite y transformarlos de la elite. Yo creo que exigirle su ritmo de juego a un Messi, a un Cristiano Ronaldo, por citar Barcelona, Real Madrid, como estaba en su momento, hubiera sido muy complicado. Y yo creo que él lo que más disfruta es eso, es la parte formativa, es lo que más le gusta a él, lo que pareciera gustarle a él. No sé, él ahí en Atlas sentó las bases de lo que después terminó siendo buena parte de la selección nacional de México, de muchos años, no sé, tres nombres: Osvaldo Sánchez, Jared Borghetti, Rafa Márquez, son todos jugadores que han surgido bajo su ala, si se quiere, formativa. Entonces yo creo que él tiene mucha visión desde ese lado, que sabe formarlos, que tiene mucha docencia, pero también tiene mano rígida y mano dura, si se quiere, para una selección que tal vez lo iba a necesitar en ese momento, como podía ser la de Chile. O sea, para mí tiene, desde la parte formativa, desde la parte educacional, tiene muchas características que lo resaltan o lo desmarcan del resto, lo ponen por encima del resto. Y yo creo que en ese momento, así todo, él en ese momento Newell's, bueno, yo era muy pequeño, ¿no? Esto, o sea, todo lo que te cuento es lo que he leído y he visto, pero digo, la trascendencia de lo que era logrado Newell's tal vez no era tan grande por el hecho también de las telecomunicaciones y demás, como lo que podría ser logrado hoy. Claro. Martino llega a semifinales de la Libertadores, para mí siendo el mejor equipo de esa Libertadores 2013, y las pierde por penales contra Atlético Mineiro. Ronaldinho después fue campeón, y se va a Barcelona por un nivel, más allá de la influencia de Messi, no Messi, lo que fuera, un nivel de telecomunicaciones mucho más grande. En ese momento Bielsa era bicampeón del fútbol argentino, había llegado y perdido por penales en la final de la Libertadores contra uno de los mejores equipos de la historia del fútbol sudamericano, como en el San Pablo de Teresa Santana. Y sin embargo, yo no sé si la trascendencia internacional mundial de eso era tan grande como lo podría ser hoy. Como lo es hoy, capaz, cuando pasó lo Independiente del Valle. Hoy solamente ustedes se enteraron de lo que es Independiente del Valle y deben conocer a la minuciosidad, o tienen la posibilidad en todo caso de conocer a la minuciosidad lo que es el proyecto Independiente del Valle, que para mí es de lo más importante y de lo más trascendente que hay en América en este momento. Y en otros tiempos, ni siquiera yo, estando en Argentina, me hubiera enterado de tanto detalle de lo que pasa en un equipo de Ecuador, un equipo pequeño de Ecuador. Entonces yo creo que en ese momento la trascendencia tampoco era tan grande, si se quiere, a nivel mundial, pero así todo yo creo que le quedó el momento justo, porque yo creo que para él lo que más disfruta desde ese momento, desde ese lado, es la parte formativa, de ser competitivo, pero partiendo desde la base. Que es un poco, yo creo que hay paralelismos, más allá de que luego es una selección nacional y representa a un país, pero cuando llegó a Chile, era un poco construir desde un Chile que hacía muchos años, creo, si no me equivoco, desde Francia 98 no se clasificaba para un mundial, los clasifica él para el 2010, y también haciendo un trabajo muy de base, incluso casi de cantera con una selección, que da respuesta también a lo que estabas diciendo tú ahora, que lo que de verdad le interesa es esa formación. Como hay mil ejemplos de esto. Lee, si no me equivoco, también mandó construir una serie de habitaciones, como que él quiere integrarse de lleno con el proyecto, y es verdad que eso igual solo te lo facilitan proyectos que la inmediatez del resultado no obliga tanto como pueden ser en los grandes clubes. Exactamente. Yo creo que no es fácil para Bielsa estar en los clubes, ni para los clubes debe ser fácil poder trabajar con Bielsa, porque también tiene un nivel de exigencia demasiado alto para lo que es la media del fútbol mundial.
demasiado alto en cuestión de compromiso de fichaje. No nos olvidemos lo que pasó con Lazio, que le dijeron que iba a fichar tantos jugadores, y como no fichó esa cantidad de jugadores, renunció sin haber asumido un entrenamiento. Después yo conocí el centro de entrenamiento del Lille, y la verdad es impresionante. El centro ya era impresionante, sí, y él lo había mejorado muchísimo más, porque también es eso, él no te deja solamente los resultados deportivos y la mejora de los jugadores y la parte económica de los jugadores, sino te deja una estructura muchísimo más grande de lo que ya tenías, pero también te exige eso, o sea, vos tenés que estar al ritmo suyo, y no debe ser fácil estar al ritmo suyo de una persona que trabaja las 24 horas, que vive las 24 horas para el fútbol, que no tiene distanciamiento mental, si se quiere, más. Las pocas fotos que se filtran de él en Leeds, en un café, en un bar, en lo que sea, está siempre con 2 computadoras, con el teléfono, con planillas. Eso te digo que está 24 horas en eso. Y es complicado para el resto del mundo del fútbol mantenerle el ritmo. Así, de la otra manera, yo te digo, para mí trabajar con él debe ser como ir a Harvard, o sea, debe ser, tenés un nivel de aprendizaje, y yo, cada persona con la que hablo, que ha estado y demás, te dice eso, es un nivel de aprendizaje constante e increíble, pero también un nivel de desgaste muy grande, psicológico. Ahora hablaremos, de hecho, de tu faceta como analista táctico, como analista de fútbol, que imagino, ahora hablaremos de ello, pero imagino que sería lo máximo poder trabajar con Bielsa para ti. Y por ello, antes de dar paso a esto, te quería preguntar, luego en la edición del vídeo pondremos tus perfiles en redes, que para los que no lo conozcan, en Twitter, La Pizarra Bielsa, casi 40.000 seguidores, en Instagram, más de 20.000. ¿Cómo surge todo esto? ¿Cómo surge, aparte de por tu admiración por Bielsa, cómo surge el proyecto este? Porque además, si no seguís a Matías, no lo digo porque lo tengo aquí delante, os animo a seguirlo porque además de Bielsa se aprende mucho del fútbol. ¿Cómo empezó? La realidad es que surge cuando yo lo hago todo por diversión. La verdad es que lo hago por... No tiene ningún ni sentido comercial ni nada por el estilo. Lo hago todo para divertirme porque me gusta, para distenderme también a mí, para salir también un poco del foco que es dentro del trabajo mío, pero salir un poco del foco del día a día, del trabajo que tengo y demás. Lo armé cuando asumió en Lazio como un proyecto de, bueno, vamos a mí me da mucha bronca que en el mundo del fútbol se queden mucho siempre con el personaje. Acá lo que pasa en la Argentina siempre es, nos quedamos con los personajes, nunca nos quedamos con la parte futbolística, en los medios. Sí. Entonces, yo creo que detrás del Bielsa personaje, repito, a mí no es un personaje, pero la gente lo toma como tal, hay un valor muy grande suyo como entrenador, como formador. Entonces yo lo que hice fue una cuenta en la cual, creé una cuenta en la cual me iba a enfocar principalmente en eso, en conocer toda la parte suya como entrenador, que para mí es mucho más rico que lo que pueda decir. Es más, para mí es mucho más rico lo que puede decir respecto a la parte futbolística que respecto a la parte de los valores. O sea, más rico en cuanto a entrenador, ¿no? A entrenador que soy, y analista que soy también, o sea, de ese lado. No significa que lo otro que vayan a apreciarlo, pero digo, para mí me parece muy interesante y que casi nadie se queda con eso. Entonces yo lo armé, la verdad, cuando pasó lo de Lazio, pensando que iba a funcionar bien, y duró poco nada. La verdad que la cuenta, si vos te fijás, de los primeros posteos que yo hice fue Bielsa asumió el Lazio, vamos a hacer esto, esto y esto en esta cuenta, y a los 3 días fue Bielsa renunció al Lazio. O sea, no lo pensé, sí. Una puntería bárbara con el tema de Lazio. No, y la realidad es que después a los meses, al año, no me acuerdo cuándo es, asumen lo que es el proyecto Lille. Y le empecé a meter más de lleno cuando yo me fui a vivir a Francia. O sea, yo ya había pactado irme a vivir a Francia antes de que Bielsa asumiera, o de que siquiera se hablara de que iba a ir allá. Por temas personales me iba a vivir a Francia. Y yo estaba entre irme a París, ya estaba descartado por cuestiones económicas, laborales y demás. Estaba entre Marsella, Lille y Montpellier, creo que era. Entre esas 3, que eran las 3 más grandes, si se quiere, después de París. Montpellier no, y Toulouse, perdón, Marsella y Toulouse. Y cuando pasa lo del Lille, bueno, obviamente decido irme a Lille, porque además yo ya estaba estudiando para ser entrenador, yo ya trabajaba con analista para clubes, y a mí me parecía que estaba bueno vivir de cerca al técnico que para mí es mi referente del lado futbolístico. Entonces cuando me fui a Lille, ahí me pude acercar un poco más y terminé generando más contenido desde ese lado. La realidad es que yo, tanto en Twitter como en Instagram, como en Facebook y en YouTube, intento centrarme siempre en la parte futbolística, no en la parte del personaje ni en todo eso. Obviamente, yo siempre aclaro, si vos entras en mis cuentas vas a ver también esa otra parte, porque de cierta manera, para que esto pueda crecer, muchas veces es un gancho también para la gente se pueda sumar, está claro.
pero yo lo que más horas y más dedicación le meto son a los análisis, a hacer videos que estén buenos en cuanto al contenido futbolístico. Y la realidad es que ha tenido una buena repercusión desde ese lado. Eso te iba a decir, ¿te esperabas este crecimiento? Evidentemente el trabajo, lo vuelvo a recomendar, entras y ves lo que hace Matías, pero ¿te esperabas esta repercusión o no? No, la verdad no lo esperaba, como te digo, yo lo hacía más por divertimento. Vi que tampoco había demasiado, es más, ahora salieron un par de libros hace no mucho, pero también incluso los libros de Bielsa eran todos de biografías, historias, o sea, no había mucho de lo suyo futbolístico, y en las redes sociales tampoco en ese momento cuando yo Sí. lo hice. Imagínate, yo esto lo empecé a hacer hace 3, 4 años ya, o sea, no había tampoco demasiado contenido futbolístico, era más que nada frases y algún video más de ese lado. No esperaba tanta repercusión. La realidad es que también, obviamente, me dio más repercusión a mí como analista desde ese lado, porque también yo intenté abrir un poco y no encerrarme solamente en Bielsa, sino también publicar contenido de fútbol, de análisis de fútbol por fuera de eso. Y la repercusión es buenísima. La realidad, bueno, no sé, tengo charlas con gente de un montón de parte, Claro. de gente de un montón, sí, de parte del mundo. Bueno, mismo ustedes llegan a mí gracias a eso. O sea, la realidad, no sé, jugadores, entrenadores, no sé, tenía posibilidad de hablar con Guignac, o sea, y de preguntar cosas, ¿entendés? Directamente futbolístico, o sea, de entender ciertas cosas que uno desde afuera, yo siempre digo, para mí el trabajo de analista, lo más difícil que tenemos en la parte de analizar realmente un partido, y que para mí pasa lo mismo con el periodismo, es dar una opinión que en realidad nunca está fundamentada en el 100%. Porque yo puedo opinar y decir, este jugador hizo esto bien o esto mal en base a lo que yo creo que debió haber hecho, no en base a lo que el entrenador le pidió. Claro. Yo agarro el caso de Bielsa con Michelini, cuando él dirigía esta acá en Argentina. Él dirigía Racing, él jugaba contra Racing y creo que él dirigía Vélez. Y a Rifle Pandolfi, que en ese momento era delantero, le dijo, lo contó Pandolfi, ¿no? Le dijo, a mí no me, la figura del equipo, no la figura del equipo. A mí no me interesa que haga goles, que meta pase de gol. En este partido vos tenés que marcar a Michelini, que jugaba de 5, de centrocampista, Sí. defensivo en el rival. Vos tenés que marcarlo a él porque él además llega mucho al área y están convirtiendo muchos goles de esa segunda jugada. Y Rifle Pandolfi ese partido lo jugó a la vista del público, espantoso si se quiere, pero si vos lo ves, visto desde ese lado, él Bielsa después lo felicitó y dijo, la rompiste porque yo necesitaba de vos esto. Entonces muchas veces nosotros desde análisis analizamos desde nuestra visión, y en realidad tenemos que hacerlo desde la visión del entrenador. Entonces yo creo que eso, por eso es que a mí me interesa tanto hablar con gente que fue dirigida o que trabajó con él, para entender realmente qué es lo que pide.